Buenos días. Bueno, en esta clase de electrocardiograma patológico vamos a tratar de revisar los principales hallazgos electrocardiográficos de la cardiopatía isquémica y de las principales arritmias. Quiero decirles que después esto lo vamos a volver a reforzar en el taller de electrocardiografía, donde vamos a tratar de también practicarlo este año de manera virtual. Bueno, con respecto a los cambios que puede producir la cardiopatía isquémica, sabemos primero que todo tenemos que repasar cómo está irrigado el corazón. El corazón va a estar irrigado por dos arterias, la arteria coronaria izquierda, que tiene sus dos ramas fundamentales, que es la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior va a irrigar fundamentalmente la gran masa ventricular del ventrículo izquierdo, y la arteria circunfleja va a ir a irrigar parte de la cara inferior y de la cara lateral baja. Y también va a estar irrigada por la arteria coronaria derecha, que se divide en las arterias ventriculares derechas, la arteria marginal y la arteria descendente posterior, que van a ir a irrigar toda la parte derecha del corazón, pero además parte de la cara inferior del mismo. Bueno, acá vemos qué es lo que va a irrigar la arteria coronaria. Y acá vemos la arteria coronaria izquierda con su rama fundamental de la descendente anterior y la circunfleja. Bueno, es muy importante, como vimos en el electrocardiograma normal, las derivaciones, cuál es la zona que nos puede estar orientando, de acuerdo a la cara que ve cada de estas derivaciones, dónde se encuentra la isquemia o el infarto, de acuerdo al área que la visualiza. Así, si hay una imagen de isquemia o de lesión o de necrosis en D1 ABL, esto me va a mirar sobre todo la cara lateral alta del ventrículo izquierdo. De 2, de 3 y ABF me va a orientar que puede ser un infarto o una isquemia de la cara inferior o diafragmática. Cuando hay cambios que se evidencian en B1 y B2, esto me va a decir que hay cambios a nivel del septum, y en B1, B2 y B3 o B3 y B4 va a ser anteroseptal, y cuando esto es de B1 a B4, le decimos que esto es puede haber cambios ya sea de isquemia o de lesión a nivel anteroseptal, y B5 y B6 que va a ver la cara baja del ventrículo izquierdo. Y cuando yo tengo comprometida imágenes de lesión o de isquemia a nivel de B1 a B6, decimos que podemos estar ante un infarto anterior extenso. Bueno, ¿cuáles son los cambios fundamentales eléctricos que se van a dar en la cardiopatía isquémica? Vamos a fundamentalmente identificar tres tipos de onda: la onda de isquemia, la onda de lesión y la onda de necrosis. La onda de isquemia es la primera que aparece y suele darse en los cambios que se observan en la onda T. La isquemia se puede clasificar en isquemia subepicárdica, donde yo voy a tener la presencia de una onda T que va a ser negativa, en las derivaciones que yo habitualmente la veo positiva, y que sobre todo va a perder la asimetría o van a ser simétricas. Y la isquemia subendocárdica, que yo voy a tener ondas T positivas, pero estas T van a ser ondas T picudas y que van a ser bien simétricas y bien picudas, y van a perder la asimetría, que es lo que normalmente caracteriza a la onda T. Como ustedes podemos ver, la onda T es negativa, que nos está indicando una isquemia subepicárdica, y que la otra característica es una onda T simétrica, y esta onda T negativa la puedo ver en ABR, que suele representar isquemia crónica o también isquemia subepicárdica. Y la isquemia subendocárdica, que como les dije recién, eran ondas T positivas con ramas bien simétricas, excepto en la derivación ABR, y esto representa una isquemia aguda. Hay veces esto aparece previo a un infarto, o pueden verse previo a un infarto o a una isquemia preinfarto. La otra onda muy importante es la onda de lesión, que puede aparecer
concomitantemente con la onda de isquemia, y estos son los cambios, se van a observar en el segmento ST con una elevación en el punto J, y esto puede ser una isquemia subepicárdica en donde va a haber supradesnivel del ST, que habíamos dicho que lo normal era que el punto J no esté sobrelevado o infraelevado hasta 1 milímetro, o sea, hasta un cuadradito, o la isquemia subendocárdica, que va a verse como el infradesnivel del ST. Esto es un supradesnivel del ST, fíjense acá cómo está el supradesnivel del punto J, esta es la línea de base, y esto se ve así cuando es una lesión aguda y es indicativa de infarto del miocardio. Se va a ver así en todas las derivaciones excepto en ABR, y como dijimos recién, si la vemos en D2, D3 y ABF nos puede estar indicando que hay un infarto diafragmático, si la vemos en B1 a B6 que puede ser un infarto anteroseptal. Subendocárdica, que vamos a ver, fíjense acá, la línea de base, un infradesnivel del ST, del punto J, en todas las derivaciones excepto en ABR, y esto representa también una isquemia aguda, una imagen generalmente se ve en los infartos no Q. Y la otra onda que podemos ver en los infartos es la Q patológica, que como yo me doy cuenta que esta Q es patológica, punto 1 que puede tener una duración de más de 0.04 segundos o más, pero característicamente va a tener una amplitud de más del 25% del tamaño de la R, o sea, un cuarto del tamaño de la R, y puede durar un tercio del complejo QRS. Cuando aparecen dos ondas negativas con la presencia de QS, eso nos puede ser una fibrosis. Entonces, fijémonos acá, de abajo para arriba, fíjense, esta es la imagen de la isquemia subendocárdica, y fíjense con ondas T bien picudas y simétricas. Esta es la típica isquemia, la imagen de la isquemia subepicárdica, que fíjense que es la onda T bien negativa y simétrica, fíjense en el segundo es la onda de lesión, fíjate la lesión subendocárdica, fíjense esta es la línea de base, está casi 4 cuadraditos del punto J, y este es a la derecha la onda de lesión subepicárdica con el supradesnivel del ST y la elevación del punto J. Y acá vemos la onda de necrosis, fíjense acá lo que decíamos recién, que la Q va a medir en duración más de 0.04, pero fíjense que va a tener más del 25% de la R, acá es casi igual a la R, y esto a nuestra derecha vemos esta imagen de QS, que generalmente lo vemos en los infartos evolucionados. Es muy importante para que veamos cómo es la evolución de un infarto agudo y su correlación anatomopatológica. Fíjense acá la coronaria, esta es una placa arteriosclerótica donde hay flujo, en donde vamos a dar un electrocardiograma normal, pero si esa placa se rompe o se inestabiliza, se empieza a generar un mecanismo de un trombo que puede ocluir completamente la pared del vaso, que es con la activación endotelial, que esto es lo que vemos en un infarto agudo, y esta obstrucción total va a dar, fíjense acá, esta elevación del segmento ST junto con la aparición del dolor precordial de característica opresiva de más de 30 minutos de duración, y fíjense acá con acompañan junto con la onda T de isquemia. Si nosotros a esa arteria coronaria le hacemos una angioplastia, destapamos y le ponemos un stem, o sea, se produce la permeabilidad de la pared del vaso, este segmento ST ese dolor va a ir resolviendo, y fíjense cómo empieza a disminuir el punto J y la onda T negativa, y fíjense acá cuando ya se ha puesto el stent y esto está ya totalmente revascularizado, fíjense cómo empieza a descender con las horas el supradesnivel, pero persiste la T negativa. Con respecto a las arritmias, vamos a ver que las arritmias pueden ser supraventriculares, y en ello vamos a tener la taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal. Pueden ser supraventriculares, las extrasístoles supraventriculares, la flutter, la taquicardia supraventricular, el flutter y la fibrilación auricular. Puede ser que ese estímulo que hace un retardo fisiológico a nivel del nódulo auriculoventricular, ese retardo fisiológico sea más prolongado o se produzca un retardo en el pase del estímulo, y eso va a dar origen a las diferentes arritmias de los bloqueos auriculoventriculares, que vamos a ver en un minuto, que se clasifican en bloqueo AB de primero y tercer grado.
Y después podemos tener las arritmias ventriculares, que en esta podemos tener las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular, el flutter y la fibrilación ventricular, pero también podemos que cuando ese estímulo va del nódulo auriculoventricular al haz de Higgs y de ahí va hacia la rama anterosuperior y posterior inferior o a la rama derecha, puede estar bloqueado que el paso del estímulo a alguna de esas ramas, pues entonces podemos tener el bloqueo de rama derecha o el bloqueo de rama izquierda. Y cuando está bloqueada alguna de las ramas de las de Higgs, podemos tener un bloqueo de la rama anterosuperior y otro posterior inferior. Bueno, vamos a empezar por las arritmias sinusales. Ustedes saben que nosotros podemos tener la taquicardia sinusal, que es una arritmia en donde va a haber presencia de onda P, en donde, bueno, la frecuencia cardíaca va a ser mayor de 100 latidos por minuto y habitualmente está por debajo de 150 en el adulto. Fíjense, esto va a tener una distancia RR equidistante y vamos a tener onda P ¿no? Y va porque el estímulo nace normalmente del nódulo sinusal, pero pues hay un aumento de la frecuencia cardíaca. La otra arritmia que podemos tener es la bradicardia sinusal, que es con la presencia de ondas P también, pero con una frecuencia menor de 60 latidos por minuto, porque acá el estímulo va a nacer del nódulo sinusal, pero va a estar a menos de 60 latidos por minuto. Fíjense, acá tenemos onda P y vamos a tener una distancia R y R que va a ser equidistante. Otra de las arritmias que podemos tener son las extrasístoles ventriculares. ¿Qué son las extrasístoles ventriculares? Es cuando aparece un estímulo, una contracción adelantada en el ritmo de base que no nace del nódulo sinusal. Entonces ese estímulo va a agarrar la célula en el periodo refractario relativo y va a, se va a estimular, se va a conducir a través de la aurícula y del nódulo auriculoventricular y después del ventrículo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, vamos a ver un complejo QRS de características normales, generalmente puede tener onda P, pero esta onda P va a ser diferente de la onda P del complejo que nace el nódulo sinusal. Fíjense acá en esta P y fíjense en esta, que es diferente a las ondas P que venían teniendo la que nace del nódulo sinusal. Y la característica de las extrasístoles supraventriculares es que no tienen pausa compensadora. Otra de las arritmias que podemos tener es la taquicardia paroxística supraventricular, que es una arritmia de comienzo y final brusco, que se caracteriza por una taquicardia rítmica sostenida de un QRS estrecho. Acá la frecuencia cardíaca va a estar entre 150 y 200 latidos por minuto. Como les dije recién, tiene un complejo QR estrecho y puede o no tener onda P en dependencia de la frecuencia cardíaca. Generalmente esta arritmia, hay veces puede ser presentación de algunos trastornos como los trastornos tiroideos o puede ser la manifestación de un foco ectópico a nivel supraventricular. Otra de las arritmias que tenemos es el flutter auricular. El flutter es una arritmia supraventricular rítmica producida por una macroentrada en la aurícula en sentido de giro antihorario y que va a producir las ondas, presencias de onda flutter o onda, fíjense acá, en diente de sierra, que se llama así por la forma que tiene, que son ondas F de flutter. Esta frecuencia que le va a dar a la aurícula de este estímulo de entrada circular que va a estar entre 250 y 350 latidos por minuto, y si esto le va a producir un freno a nivel del nódulo auriculoventricular, que este puede ser 2-1 o 3-1, por lo tanto, de 2 estímulos puede pasar 1 o de 3 puede pasar 1, y acá la característica que va a tener es que la distancia entre R y R va a ser equidistante. Esto es importante porque acá es importante tener en cuenta que la frecuencia siempre va a tener un bloqueo que puede ser 2-1 o 3-1. A veces se clasifica en común y en no común, el flutter. En común podemos tener F negativas en D2, D3 y ABF, y en la no común podemos tener F positiva en las mismas derivaciones. Fíjense acá bien esta onda F en ondas en diente de sierra. Otra arritmia
supraventricular que podemos tener es la fibrilación auricular, que la fibrilación auricular hay ausencia de onda P porque no hay ritmo sinusal y esto tiene reemplazo por ondas de fibrilación que pueden variar de amplitud y que son estas F de fibrilación que dan tremulación, fíjense acá en la línea de base. Y un punto importante que acá también la frecuencia va a ser alta de auricular entre 400 y 600 latidos por minuto y va a tener un bloqueo, ese estímulo que pasan del nodo a nivel del nódulo auriculoventricular y acá la distancia R y R va a ser desigual, que esto es muy importante y un punto importante tener en cuenta que la respuesta ventricular va a depender de las características electrofisiológicas del nódulo auriculoventricular, de cuánto le permita el paso hacia el ventrículo, del tono simpático y vagal también. Entonces, hay ausencia de ondas P, fíjense acá esta presencia de ondas F de fibrilación con tremulación de la línea de base y una distancia R y R que es desigual con una frecuencia de esas F de fibrilación de mayor de 400 a 600. Acuérdense que cuando nosotros, ¿se acuerdan? Esto acá no hay ritmo sinusal, entonces nosotros acá no vamos a poder sacar la frecuencia cardíaca como ustedes la sacan con el método clásico, dividiendo los cuadraditos chiquitos sobre 1500. Bueno, la otra arritmia que dijimos que podíamos tener son los bloqueos AB que los bloqueos, habíamos dicho que el estímulo nace del nódulo sinusal, se transmite por los gases interauriculares hasta el nódulo auriculoventricular, pero cuando se produce un retardo o un enlentecimiento o un bloqueo del estímulo hacia el ventrículo, podemos tener esta arritmia que es el bloqueo. Los bloqueos se clasifican en bloqueo auriculoventricular grado 1, que generalmente no da ninguna sintomatología y que es un hallazgo del electrocardiograma. Fíjense acá como lo vamos a ver, es con una distancia del segmento del PR, del intervalo PR prolongado. ¿Se acuerdan que el intervalo PR normalmente duraba entre 0,2 y 0,20 segundos? Fíjense acá, tenemos casi 2 cuadrados grandes, casi 0,38, 0,40, y fíjense cómo la distancia, el intervalo PR casi es de acá de 0,40. Entonces, ¿cómo yo defino un bloqueo auriculoventricular con una distancia PR mayor de 0,20? Otro tipo de bloqueo que podemos tener son los bloqueos auriculares ventriculares de grado 2, que acá los podemos dividir en dos, en el bloqueo auriculoventricular con fenómeno de Wenckebach o sin fenómeno de Wenckebach, que uno se llama MOVITz 1 y MOVITz 2. El bloqueo auriculoventricular MOVITz 1 o con fenómeno de Wenckebach es esta distancia PR prolongada que veíamos como en el bloqueo de primer grado. Fíjense, se va alargando este PR, se va alargando hasta progresivamente que una onda P no se conduce. Fíjense acá, también PR se alarga hasta que la P no se conduce. Esto se denomina bloqueo auriculoventricular grado 2, tipo MOVITz 1 con fenómeno de Wenckebach. Y el otro que podemos tener es el bloqueo auriculoventricular grado 2 sin fenómeno de Wenckebach, en donde acá la distancia al intervalo PR es fija y está acompañada de una P que no conduce de repente, y este es un bloqueo mucho más inestable que el tipo MOVITz 1. Fíjense acá no hay prolongación del P, pero de repente una P no conduce. Y el bloqueo ventricular o de tercer grado, que directamente no conduce el estímulo que viene del nódulo sinusal por la aurícula hacia el ventrículo. Entonces la aurícula va por un lado y el ventrículo va por otro. La aurícula va a tener esto se llama disociación auriculoventricular. La aurícula va a tener una frecuencia que es la que da el nódulo sinusal, y a nivel del ventrículo toma el comando la fibra de Purkinje, que van a tener probablemente una frecuencia entre 30 y 35, no más de 40 latidos por minuto. Entonces ustedes van a tener que las distancias PP y RR van a ser desiguales, va a haber una distancia PR desigual, y fíjense acá las P conducen a una frecuencia que la distancia es igual, por ejemplo acá de 75 latidos por minuto, y la R, entre R y R,
tiene una frecuencia de 35. Esto hay totalmente la aurícula va por un lado y el ventrículo por otro, y esto se llama disociación auriculoventricular, donde las P van por una frecuencia y las R otra, y la distancia PP y R son iguales. Las ondas P tampoco van a guardar ninguna relación con los complejos QRS, y hay veces la segunda P muchas veces puede coincidir con la T. Bueno, y después podemos tener los bloqueos, como dijimos, completos, ya sea de rama derecha o de rama izquierda. Nosotros decíamos que el estímulo nace del nódulo sinusal, se transmite por los naces interauriculares hasta el nódulo auriculoventricular, donde se produce el retardo de milisegundos, y después se va a conducir a través del isquí, y después se conduce simultáneamente por la rama derecha y la rama izquierda. Cuando está bloqueada la rama derecha, se va a transmitir primero la rama izquierda y después el estímulo va a buscar otros caminos para ir a despolarizar el ventrículo derecho, y entonces vamos a tener un cambio en los vectores que va a traer un cambio morfológico en las ondas, por lo cual vamos a tener un QRS mayor de 0,12 segundos, vamos a tener la clásica característica en B1 y B2 del RSR', con una T negativa, y en B5 y B6 vamos a tener también un QRS ancho, pero con una que lo que se denomina una S empastada o complejos empastados. Ven ustedes acá, imagen de RSR' con la T negativa. Fíjense acá la RSR' con la T negativa, y fíjense acá en el B6 cómo está la R con esa S empastada y un QRS que también va a tener más de 0,12 segundos. Esto es para mostrarles, fíjense en el tercer cuadro también, cómo este complejo RSR' a veces puede tener, se ve la RSR', pero con diferentes morfologías, y siempre con la T negativa y un QRS más de 0,12, y acá vemos otro con el SRSR'. Ahora, siempre, generalmente, la rama derecha es una rama, se acuérdense, más fina y más larga, y el bloqueo de completo de rama derecha puede darse cuando hay sobrecarga del ventrículo derecho, ya sea hipertrofia o sobrecarga o dilatación, pero también es característico el bloqueo de rama derecha en la enfermedad de Chagas, que es prevalente en nuestro país, y es importante tener en cuenta que en la enfermedad de Chagas nosotros vamos a tener imagen de bloqueo de rama derecha, pero es característico que se produce un eje, que se va a encontrar la imagen de bloqueo de rama derecha, pero con un eje desviado a la izquierda. Por eso en el Chagas tenemos bloqueo completo de rama derecha con un hemibloqueo entre superior izquierdo, y esto es característico de la enfermedad de Chagas. Si vemos un bloqueo que tiene un eje desviado a la izquierda, tenemos que pensar en enfermedad. Bueno, y el otro bloqueo, la causa más común en nuestro país de bloqueo de rama derecha es la enfermedad de Chagas, y después las cargas toda causa de sobrecarga ventricular derecha. En cambio, el bloqueo de rama izquierda, ¿qué va a pasar? Se va a bloquear a nivel de la rama izquierda, cuando dijimos que venía el estímulo, entonces se va a despolarizar primero la rama derecha. La causa más frecuente de bloqueo de rama izquierda es la cardiopatía isquémica, y que vamos a ver también un QRS de más de 0,12 segundos. Podemos tener una imagen de R empastada, única, alta y mellada en su vértice, en B6, fíjense acá en D1 y también en ABL, con una T negativa, y esto es importante porque es la causa más frecuente, digamos, es la cardiopatía. Fíjense acá, que se ve claramente en D1, fíjense esta R mellada, con un QRS de más de 0,12 segundos, con una T negativa. Lo mismo lo vemos en ABL, fíjense acá en B5 y en B6, cómo tiene esta R con doble melladura y un QRS más de 0,12 con T negativa en B5 y B6. Y fíjense en B1 con esta imagen de esta S empastada también, con un QRS que va a tener 0,12 y una imagen en espejo con T bien positivas. Fíjense acá, esta es la imagen que vamos a ver en D1, como les mostré recién, fíjense esa R mellada con un QRS más de 0,12 y una T negativa.
y la B6 con una R de más de 0,12 con una T negativa y en B1 y B2 una S empastada. Fíjense, acá lo vemos en el electro, cómo se ven las distintas, esto es para mostrarles las distintas morfologías que la que podemos ver, esta R mellada con el QRS prolongado, fíjense en D1 y en ABL como tiene esta forma y como en B5 y B6 tiene esta otra, y como vemos en B1 y B2 esta imagen en espejo en esa empastada. Y también tengamos un bloqueo, ya sea de la rama antero-superior o de la posterior-inferior. El bloqueo del fascículo antero-superior izquierdo lo vamos a ver solamente con un eje, que lo vamos a diagnosticar con un eje desviado a la izquierda, que va a estar entre menos 30 y menos 60 grados. Fascicular posterior lo vamos a ver con un eje que va a estar aproximadamente en 120, que podemos ver una R tardía en ABL y hay veces un QR ancho en D2, D3 y ABF. Otras arritmias que podemos tener son las extrasístoles ventriculares, que es la aparición de un foco ectópico a nivel del ventrículo, que lo que vamos a ver que este estímulo que nace a nivel del ventrículo va a agarrar el ventrículo en el periodo refractario relativo, entonces lo va a despolarizar, entonces va a dar un QRS aberrante totalmente diferente al QRS que venía la derivación que nace del estímulo sinusal. No se va a observar P que lo preceda y va a tener una pausa compensadora hasta la próxima P, porque cuando el estímulo sinusal va a lanzar el próximo estímulo lo va a encontrar en un periodo refractario absoluto. Entonces acá fíjense, va a tener un QRS que va a ser de características completamente diferentes al que venía teniendo sin P y que va a tener una pausa compensadora y cuya T va a ser oponente. ¿Qué quiere decir esto? Si el complejo R positivo vamos a tener una T negativa y si teníamos un QR podemos tener una T positiva. Fíjense acá cómo vamos a clasificar estas extrasístoles. Las extrasístoles pueden ser bigeminadas, que yo tenga un complejo, un extrasístole, un complejo, un extrasístole, o pueden ser trigeminadas, cada dos complejos yo tengo un extrasístole. Fíjense acá que este complejo es totalmente diferente al que tienen acá, y bueno, y acá tiene la pausa compensadora, y puede suceder, o sea, cuando yo tengo un complejo y un extrasístole se llama bigémina. Cuando yo tengo cada dos complejos, un extrasístole se llama trigémina. Ahora, cuando yo tengo dos extrasístoles juntas, como ven ahora, estos se llaman pareados o duplas. Y esta arritmia es muy importante porque es mucho más peligrosa que la bigemina o la trigemina, ya que esto puede desencadenar lo que se llama salvas o salvas de taquicardia ventricular. Eso se denomina cuando yo tengo más de 3 extrasístoles juntas, que esto se llama salvas, extrasístole en salva o salvas de taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, bueno, es la presencia de disociación auriculoventricular. Vamos a tener un complejo QRS mayor de 100 milisegundos, generalmente como les decía recién, la taquicardia en salvas, o cuando yo tengo más de 3 extrasístoles ventriculares, suele desencadenar ya una taquicardia ventricular. Y hay un tipo de taquicardia especial ventricular que es la torsada de Point, que se da en salvas también, por lo general cortas, autolimitadas, que va a dar este complejo QRS de morfología progresivamente cambiando y dando 4 a 8 complejos en donde se va a producir, fíjense acá, ven una torsión paulatina de las puntas del complejo alrededor de la línea isoeléctrica, negativo y después positivo. Esto se puede dar y se puede dar en un tipo de arritmia especial que se da con la ingesta de algunos antiarrítmicos. La otra arritmia importante es el flutter ventricular, que también es una arritmia que se da por un circuito macro de entrada en el ventrículo, que son de voltaje y tiempo con una frecuencia ventricular de 300 o más. El paciente que le llega con un flutter ventricular generalmente viene en un síncope, igual fibrilación ventricular, en donde de acá directamente tenemos un ritmo desorganizado con oscilaciones irregulares en voltaje y tiempo y no se define QRS, y en estas dos, como no hay contracción ventricular, el paciente generalmente lo vamos a recibir en paro.